Vale, estupendo. Pues bueno, ya gracias por venir hoy después del día de ayer. Eso es lo primero. Los valientes, ¿sabes qué es los valientes? Sí. Nada, bueno, lo del día de ayer, claro, la parte ya más técnica y bueno, lo cuento porque creo que es interesante, sobre todo para el que quiera trabajar con este tema, que en algún momento va a tener que lidiar con esa parte y por, ya que digamos tenía este tiempo, pues lo quería explicar. Hoy sí que vamos a hacer algo totalmente distinto. Ya, digamos, hemos terminado la demostración de lo que sería el primer teorema de min-max, el original de Allen y Higgs, pero Simon y Smith dieron una prueba alternativa. Entonces, digamos, ya a día de hoy, con lo que tenemos, ya sabemos que en toda variedad compacta, pues podemos construir siempre una superficie mínima y en medida, tal vez con multiplicidad, con componentes conexas. Entonces, claro, ya lo que queda es, bueno, sabemos que hay una superficie mínima, que es lo que podríamos decir sobre esta superficie mínima, dentro de lo que, de las limitaciones que tiene esta teoría. Aquí es donde, digamos, la teoría de Simon-Smith tiene, digamos, un papel, o con un papel, digamos, más principal frente a la Algorithmic. Porque ahora con Algorithmic solo tenemos existencia y, digamos, con Simon-Smith podríamos decir algunas cosas más. Te voy a centrarme, en primer lugar, en controlar el género de la superficie, después en el estudio de sus grupos de simetría y, digamos, aplicaciones a casos en los cuales tenemos paridades que puedan tener borde. ¿Vale? Entonces, muy bien, pues... ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Pues en primer lugar vamos a hablar un poco de la cuestión de género. O sea, si, digamos, de alguna manera, controlar el género de las superficies obtenidas mediante un proceso de min-max. Entonces, bueno, para ello voy a seguir la notación que usó Ketover, aunque Ketover no fue el primer autor que trabajó en este tema, los primeros fueron, de hecho, Simon y Smith. Y bueno, el primer concepto que voy a introducir es el de superficie de Hegel. Digamos que una superficie de Hegel en una variedad compacta y orientable es una superficie orientable tal que la superficie, en este caso sigma, divide a nuestra variedad en dos handle bodies, o sea, dos bolas abiertas con asas, con género G. ¿Vale? Es posible demostrar que en toda variedad orientable siempre existe alguna superficie de Hegel de algún género y de hecho puede existir más de uno. Por poner un ejemplo así sencillo, pues dentro de la esfera, en S3, que ya luego ver como todo el átomo de proyección estereográfica, salvo por un punto, pues una superficie de Hegel podría ser simplemente una esfera que, digamos, nos separaría S3 pues, en una bola, que sería la bola del interior de la esfera, y otra bola que sería el exterior de la esfera. Podemos considerar alternativamente, otro ejemplo que vamos a comentar ahora sería pues, considerar el toro de Clifford, ¿no? Que digamos por dentro tendríamos pues, claramente el toro de un toro y por fuera tendríamos, aunque quitáramos todo en claro, el exterior de esta, que nos quedaría con esto sería pues algo que llegaría a un toro. Entonces, esto sería otro ejemplo de superficie de entonces, la idea es, bueno, vamos a trabajar con, digamos, deformando superficies de Hegel, vamos a intentar construir familias generalizadas de superficie. Que, bueno, Beethoven y otros autores en este contexto hablan de sweepouts, como de barridos, ¿vale? La definición de sweepout es muy parecida a la de familia generalizada. Entonces, bueno, digamos que un barrido por superficie de Hegel es una familia de subconjuntos cerrados de M sigma sub t, entre 0 y 1, igual que siempre, con varias propiedades. La primera es que la función que asigna cada t, sigma de t, va a ser continua a la topología de Hausdorff. Esto ya lo teníamos en esta definición original. Para cada t entre 0 y 1 sin los extremos, sigma t sería una superficie de Hegel regular. En este caso no tenemos singularidades puntuales, aunque creo que podrían incluirse, pero en la definición no las suele incluir. Y bueno, una propiedad que sí hay que tener en cuenta es que sigma sub t tiene que, no solo tiene que ser continua respecto a t, sino que también tiene que variar de manera smooth. Con eso a lo que me refiero es que, digamos, dado un punto
dado un tensor cero, si yo considero la superficie sigma cero y la expreso localmente como un grafo alrededor de un punto, vamos a decir que fue pues digamos que para t cercanos a t sub 0 vamos a tener grafos locales de la misma manera y la dependencia con respecto al parámetro t va a ser suave, de clase cero. Bueno, por eso porque no puede tener puntos, ¿no? El punto 2 que sea diferenciable, porque si no, creo que podemos poner el tercer punto. Sí, lo que pasa es que pueden, o sea, se puede, digamos, incluir una definición con singularidades puntuales donde, digamos, tienes esa regularidad salvo en... Creo que todo, por ejemplo, o sea, digamos, directamente parte de aquí, pero creo que en un artículo anterior de Levi y Pelandini, que en realidad lo que hacen es recuperar la prueba de Simon-Smith, creo que sí que incluían esas singularidades puntuales. Las ignoraban, digamos, tenían esa, digamos, diferenciabilidad a esos puntos. Y bueno, hasta aquí más o menos todo parecido, con un poco de regularidad más. Y en este caso sí que tenemos un pequeño cambio, y es que sigma 0 y sigma 1, o sea, las superficies o los subconjuntos en los extremos, tienen que ser grafos unidimensionales, que se van a corresponder con las espinas de los cuerpos de estos cuerpos con asas determinados por la superficie de Hegel. Entonces, volviendo a los ejemplos de antes, si yo considero en S3 un barrido por esferas, pues podemos considerar en la interpretación esferográfica que este barrido es considerado una esfera de radio R con R yendo desde 0 hasta infinito. Una de las espinas, o sea, el sigma 0, sería pues, el centro de la esfera, y la otra esquina, que sería el límite cuando el radio sea infinito, sería pues, el punto antipodal, que también sería un punto, o sea que en este caso pues, no lo veríamos con esta representación. En el caso de utilizar podemos considerar también un barrido por toros. Entonces, en este caso, pues lo que iríamos variando sería pues, el radio, digamos, de estas circunferencias, haciéndolo tender a infinito o a cero. Entonces, en un extremo, una de las espinas sería como una curva que sería, digamos, los centros que va recorriendo la circunferencia. Y la otra esquina sería pues, justamente el eje de rotación de este toro, ¿no? Cuando hacemos el radio del infinito, pues el toro va convertiendo a estas velocidades. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a considerar un barrido por las superficies de Hegel. Vamos a considerar a partir de este barrido un conjunto saturado y a ver qué tendríamos con ello. Entonces, este es el primer resultado que vamos a presentar, que me dice lo siguiente. Supongamos que es una variedad orientada que admite una superficie de Hegel de género G. Entonces, formando un conjunto saturado a partir de esta superficie, tiene que existir una solución min-max que convierte como variables a gamma, que va a ser una unión de superficies embebidas y juntas todas. Hasta ahora, esto es lo mismo que teníamos ya. Tenemos una convergencia de una superficie mínima con multiplicidad. Lo que pasa es que vamos a obtener unas cotas para el género de la superficie de este nivel. Más específicamente, en esta desigualdad tendríamos que G es por una parte el género de la superficie de la que partimos, y aquí a la izquierda tendríamos una suma de lo que se llama la complejidad del género de las superficies límite. ¿Vale? Entonces tendríamos un sumatorio del género de cada superficie gamma i multiplicado por o sea, con su multiplicidad, y tenemos dos sumatorios. Por una parte estamos sumando las superficies orientables que salen en el límite y por otro lado las superficies no orientables. ¿Vale? Esta cota no es, digamos, el primer resultado de este tipo no fue obtenido por Petov, fueron los propios Simon y Smith que lo obtuvieron. Lo que pasa es que ellos lo obtuvieron sin estas multiplicidades, sin los n sub i. ¿Vale? Un corolario inmediato de este resultado es que
Bueno, en todas tres esferas podemos construir dos esferas mínimas y embebidas. ¿Por qué? Pues bueno, consideramos un barrido por esfera y utilizando esta fórmula tenemos que las superficies que tengamos como límite tienen que tener géneros menor o igual que cero, ¿no? O sea, género aquí. Entonces, pues tendríamos una suma de géneros de superficie, pero es que esa suma al ser cero, pues tendríamos que tener necesariamente un conjunto de dos esferas, ¿vale? Entonces, digamos, la primera, digamos, la motivación principal que tenía originalmente Samuel Smith era precisamente tener un resultado que nos diga algo sobre el control topológico de las superficies obtenidas. Pero bueno, la cosa no se queda aquí. También comentar que este teorema dice algo un poco más profundo y no es solo que tengamos acotado superiormente el género de la superficie límite, sino que de alguna manera las superficies límites tienen que obtenerse mediante un proceso que se llama neck pitch subjects, una cosa así, que básicamente lo que nos dice es que la disminución del género tiene que producirse por un procedimiento de esta forma. Si tenemos una superficie que tenga género, o sea, que de alguna forma tenga como algún tipo de... Pues en el límite, cuando nuestras superficies van convergiendo a valor min-max, pues lo que va a ocurrir para que el género disminuya es que este cuello se va diciendo cada vez más estrecho, hasta que al final, pues digamos que desaparecería. Entonces, una cirugía en pinch es un proceso en el cual, a medida que nos vamos acercando al límite, los cuellos van desapareciendo de esta manera. Los cuellos pueden desaparecer, sin embargo, no se pueden crear en el proceso mismo. Con lo cual, tenemos esta cosa de que el género siempre va a disminuir. Pues, a ver. Muy bien, pues ya tendríamos en primer lugar algo más de información sobre la superficie, podemos decir algo sobre su género. Así que ahora vamos a pasar a una pregunta que tiene más que ver con las isometrías, las simetrías que puede tener una superficie. Entonces, supongamos que M admite un cierto grupo de isometrías G, y vamos a asumir que es finito, ¿vale? Podemos considerar, por ejemplo, pues, un grupo de rotación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿existirá alguna superficie mínima que sea invariante por estas isometrías? O sea, creemos que equivariante. Entonces, bueno, originalmente Pitts y Rubinstein tenían un artículo donde afirmaban que esto debería pasar, sin embargo, no dieron una prueba de defensa. Una primera aproximación para una respuesta afirmativa a esta pregunta es si suponemos que este grupo finito es un grupo libre, o sea, que es un grupo de manera que no fija, o sea, digamos, la acción de un elemento no trivial del grupo no tiene ningún punto fijo. En este caso, si entonces se puede demostrar que el cociente de M sobre G es una variedad compacta. Entonces, si yo aplico min-max sobre la variedad compacta M, pues lo que voy a obtener es que existe una superficie sigma que es mínima, ¿vale? Si yo defino sigma tilde como la inversa de la proyección, o sea, subo, digamos, sigma a la variedad m, pues se puede demostrar que esta sigma tilde va a ser una superficie mínima y embebida ya no sobre n, sino sobre n, la variedad completa. Con lo cual, digamos, tenemos acá un procedimiento para, digamos, bajo la condición de grupo libre, pues puedo obtener una superficie nueva, sigma tilde, y esta superficie va a ser invariante por la acción. Entonces, bueno, en este caso el problema lo tenemos resuelto, así que, bueno,
Pregunta es, ¿qué pasa cuando no tenemos un grupo libre? En este caso, pues claro, deberían haber ciertos elementos del grupo que nos fijen elementos dentro de la variedad, así que vamos a definir un par de conceptos para trabajar con ellos. Entonces, supongamos en lo que sigue que es un grupo finito y que preserva la orientación del grupo, de la variedad N. Siempre está suponiendo M compacto, ¿no? Todo. Sí, de esta forma, en este caso, si M no fuera, o sea, si suponemos que M no es compacto, pero esta acción, o sea, pero el cociente si es compacto, esto lo Sí, puedo eso lo aplicar. puedes hacer en ese caso. Claro, claro, claro. Pero sí, claro, tendría que tener un cociente compacto. Obviamente. Vale. Bueno, pues supongamos que G lo que sigue es un grupo finito y de isometría que se llama. Para self-drinker, ¿no? Él construye self-drinker con este tipo de simetría diédrica, utilizando el NAT. Construye esos ejemplos. Sí. Vale. Y consideramos un cierto X perteneciente a la variedad. Entonces definimos el subgrupo de isotropía, el sub X, como aquellos elementos del grupo que dejan fijo al elemento X. Esto puede demostrar que esto es un subgrupo de G. Y claro, en el caso de que el grupo no sea libre, pues va a haber varios elementos, varios X, para los que este grupo no sea trivial. Entonces, en estas condiciones definimos el singular locus, o el conjunto singular, como precisamente aquellos puntos para los que este grupo pues, no es el trivial. Cuando estamos trabajando con simetría, con isometría que preserva la orientación, podemos caracterizar cuál es la conducta del conjunto singular. Y más específicamente, lo que podemos decir es que el conjunto singular puede ser expresado como un grafo donde, digamos, formado por unos vértices S sub 0 y unas aristas S sub 1, donde las S sub 1 van a ser de hecho geodésicas que van conectando los puntos de S sub 0. Podemos decir un poco más, y es que si tenemos un punto de S sub 1, entonces su grupo de isotropía de X asociado a este elemento X tiene que ser algún CKN. ¿Vale? Es decir, tenemos que este subgrupo sería como un grupo de rotaciones de razón 2pi partido por X. ¿Vale? Mientras que si X pertenece a ese cero, entonces tenemos dos opciones. O bien, el subgrupo de isotropía es igual a un grupo dinámico de orden 2n, o bien el X, su grupo de isotropía, es algún grupo de simetría platónica. O sea, sería pues el grupo del tetraedro, el grupo del cubo, o bien el grupo del cosaedro o del dodecaedro. ¿Vale? Claro, hay 5 sólidos platónicos, sin embargo tengo 3 grupos porque el grupo del octavo y del cubo son el mismo y el del icosaedro y el dodecaedro son el mismo también. El grupo de orientación grupo de isometría que preserva la orientación. Entonces, esta sería, digamos, la clasificación de los tipos de grupos de isotropía que puedo tener dentro de ese subcero. Y en estas condiciones, pues tenemos el siguiente resultado. Dada una variedad orientada cerrada y un grupo finito de isometría que preserva la orientación, pues podemos ir considerando un barrido por superficie de género G, digamos que sea un barrido G invariante, o sea que las superficies que conforman este barrido son invariantes por la acción de G, pues podemos encontrar una superficie embebida y mínima que es equivariante, ¿vale? De manera que esa superficie límite que obtenemos va a ser invariante ante las transformaciones de G. Aquí hay que hacer un pequeño comentario, y es que, por ejemplo,
a pesar de que obtenemos que existe una superficie mínima que es equivariante, eso no quiere decir que las componentes conexas tengan que ser. Por ejemplo, si consideramos una especie de... Tenemos una superficie de este estilo, o si queréis un ST, digamos, con esta curvatura, de manera que, claro, tendríamos rotaciones de ángulo 2 pi partido por 4 con respecto a este eje. Pues claro, el principio min-max nos podría dar como superficie mínimas, pues la superficie de por aquí, la superficie por aquí. Entonces, como conjunto, la unión de estas cuatro superficies mínimas, pues sí que es equivariante, porque lleva las rotaciones y este conjunto es invariante. Sin embargo, individualmente, esta esfera, digamos, este S2 que vendría aquí, pues no es invariante por la acción de este grupo. Con lo cual hay que tener cuidado con este aspecto de la multiplicidad. En este caso, si estamos trabajando con superficie de género G, pues en primer lugar vamos a tener que las cotas de género que teníamos en el tema anterior pues siguen aplicando en este caso. Y esto es bastante interesante porque, claro, nosotros no solo sabemos cómo funciona o cuál es la cota del género, sino que también tenemos que el género funciona, digamos, el género, digamos, puede disminuir por cirugías de tipo Nemetz. Eso lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, tuviera, en este caso, ¿no?, un barrido en el cual tuviera unos cuantos anillos así, ¿vale? Si este anillo, si este género, digamos, colapsara para esta superficie que tengo aquí, tendría que colapsar en todos los lugares a la vez, ¿vale? Con lo cual, la disminución de género aquí no puede ocurrir de ninguna manera, sino que al ocurrir de manera equivariante, pues esto nos va a permitir, en ciertas situaciones, decir que, digamos, caracterizar la superficie que tenemos como límite, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte tenemos esto y, digamos, tenemos algunas propiedades más relacionadas con los subgrupos de isotropía. Bueno, dos preguntas. Una, y es que la gamma, yo qué sé, no lo dice en ningún momento, pero ¿cuál es la relación que hay entre gamma y el suipado? Dado un suipado es una gamma. Pues lo que estoy pensando, ¿no? O sea que aplicando min-max sobre la separación del suipado, Sí. se obtiene la gamma, ¿no? Sí, sí, sí. Y la segunda pregunta es, si el grupo E de orientación Price, como dice ahí, en la desigualdad del género que acabas de poner, ¿se pueden dar sumandos con la segunda sumatoria? ¿Con el no orientable? Sí, yo creo que no. ¿Me sigue? No dice nada el artículo de que puede hacer eso. O sea, yo lo que diría es que la suma de los n sub con los géneros de los gamma y gamma j, eso, n sub j por los géneros de gamma j es menos igual que g. No dice eso, ¿no? ¿No te suena? Creo que no. No sé si se podría controlar eso de alguna manera. Creo que, por ejemplo, o sea, No te preocupes, no. no, ahora mismo no sabría decirte. Supongo que... No sé, no, me suena raro que aparezcan en el proceso min-max cosas no orientables, porque la única manera de que haya algo en el segundo sumando es que haya algo orientable. Claro, todo lo orientable es para el primer sumando. Sí, sí, sí. Es que te digo porque, claro, bueno, no sé. En principio, no sé, quiero decir, de base la existencia de superficies mínimas no orientables en bebida ya es una... Claro, ya es un tiene que poco... ser que la variedad sea no orientable, sí, sí. Pero ahora mismo no sé, creo que no dice nada al respecto. De todas formas, claro, el tema lo aplica después al caso de C3, entonces ahí no tiene ningún problema con superficies mínimas. Claro, eso no. Vale. Bien. Bueno, hago unas consideraciones más sobre cómo tiene que ser la
sea, tendría que ser gamma, la superficie mínima tenga como límite. Pero estas consideraciones no tienen tanto que ver con el min-max en principio como con cómo tiene que ser una superficie equivalente. Entonces, tenemos estas tres propiedades. La primera lo que nos dice es que si X pertenece a ese sub 1, o sea, el conjunto de las geodésicas de rotaciones, y el subgrupo de isotropía asociado a X no es Z2, o sea que tenemos rotaciones de ángulo menor que pi, entonces gamma tiene que intersectar ese 1 ortogonalmente. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el motivo es una cuestión más bien geométrica. Si tenemos, supongamos que este sería el sub 1, nuestro eje, este sería X, entonces si la superficie no intersecara ortogonalmente, si hiciera con cierto ángulo, entonces cuando hagamos una rotación de ángulo el que sea, este plano, si corta transversalmente al eje, pues no puede, digamos, esa rotación produciría, digamos, una nueva copia de un plano que se cortaría en X con este de manera transversal. Entonces, pues, esto no podría ser una superficie embebible. La única opción es tener ortogonalidad, de manera que el plano tangente quedaría equivariante. Se quedaría invariante hacer este conjunto de rotaciones. En el caso particular en el que el grupo de isotropía sea exactamente Z2, o sea, que tengamos rotaciones de ángulo pi, entonces sí que puede pasar que la intersección no sea perpendicular, sino que sea tangente. Claro, esto tiene sentido porque si yo tomo un plano que contenga a mi eje y hago una ecuación de ángulo pi, pues el plano se me quedaría. En ese caso, ya no solo es que tengamos tangencia, sino que realmente el gamma tiene que contener totalmente a la geodésica de o sea, digamos que la superficie contiene toda la geodésica. Y después, si gamma, digamos, intersecara algún punto de ese subcero, o sea, donde, digamos, los vértices de este conjunto singular, pues la única opción es que el punto de X sub 0 tenga un subgrupo de isotropía diédrica. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues si por ejemplo tuviéramos un grupo cúbico, ¿no? Y tuviéramos una superficie que pasara por este punto, pues al considerar cualquier rotación respecto de estos ejes, pues por el mismo argumento que antes tendría que ser perpendicular. Pero claro, un mismo plano tendría que ser perpendicular a esta dirección, a esta dirección y a esta dirección. Eso no puede pasar. La única opción es que tengamos un diédrico. En el caso diédrico, que tengamos pues varios ejes sobre el plano horizontal, si yo considero precisamente este plano, pues claro, este eje que va a tener un subgrupo de isotropía mayor que Z2, pues este es perpendicular, así que no tenemos ningún problema. Y después, todos los ejes que tenemos por aquí tienen su grupo Z2. Entonces, digamos, tenemos tangencias, contenemos eso, entonces este plano quedaría inválido. Así que es por eso que está el caso, digamos, del grupo diédrico es la única opción o la única posibilidad en la cual nuestra superficie pueda encontrarse con ese subcero. Entonces, claro, diríamos que gamma no solo es tangente, sino que además contiene todos los arcos de isotropía de la subgrupo, o sea, todo lo que sería la parte horizontal. Vale, pues con este resultado, que Tover realizó varias construcciones, una de ellas eran superficies mínimas con simetría platónica y otras eran superficies que tenían una familia de superficies, gamma MN, que tenían género M por N, y que tenían un grupo de isometría que, claro, estaba contenido en las dos, pero él tampoco puede decir, para empezar, ni que tenga el mismo grupo de simetría que las dos, y tampoco que sean las dos. O sea, no puede decir mucho, se queda bien. Sería bien. Entonces, ¿cómo se haría esta construcción? ¿O qué es lo que hacía para considerarlo? Bueno, vamos a ver dentro del ejemplo de la familia MN un caso sencillo. Vamos a tomar como referencia pues esta losón de aquí, ¿no? La losón de género 2, que sería pues la gamma 1, 2, ¿no? La gamma 1, 3, perdón. No, la gamma 1, 2. Vale,
considerar en S3 un par de geodésicas. Una es el eje Z, estamos usando ya la proyección gráfica, y otra va a ser, pues, la geodésica horizontal que tenemos, ¿no? Vale, entonces, él consideraba un grupo de isometría que era el siguiente. Respecto a este eje, gamma 1 consideraba rotaciones de ángulo pi. Las rotaciones esféricas respecto a un ángulo de este estilo lo que hacen es que la órbita, digamos, de cada punto lo que va haciendo es como una especie de circunferencia que, digamos, va entrando por aquí y después va saliendo, va haciendo este tipo de aquí. Entonces, una rotación de ángulo pi lo que haría sería en particular que todo punto del semiespacio inferior no lo lleva a un punto del semiespacio superior. Con lo cual, si concientamos en primer lugar por rotaciones de ángulo pi aquí, pues ya no tenemos que quedar solo con un semiespacio, porque nosotros vamos a tener lo mismo. Y ahora, aquí, en gamma sub 2, vamos a considerar rotaciones, por ejemplo, de ángulo 2pi. Entonces, si yo divido el semiespacio superior en tres regiones equiangulares, pues me puedo olvidar de estas dos porque toda la información la tendré en esta parte. Y entonces, digamos que todo lo que consideraba era sobre este, digamos, órbito, este sector de aquí, pues él consideraba un sweeper que claro, cuando digamos se llevaba a S3, pues lo que nos daba era un sweeper de una superficie, pues, o como salón, prácticamente. Tenía que, digamos, una vez obtiene, a partir de un cierto sweep-up, él obtiene que tiene que existir una superficie mínima, que tiene que ser invariante por estos dos conjuntos de rotaciones. Y claro, el problema es que el género que obtiene en principio tiene que ser menor o igual que el género de los dos. Sin embargo, usando este hecho que digo de que si ocurriese un X, tendría que ocurrir en todas partes, digamos, pues al final puede controlar el género y decir que el género no se pierde. El género que tenía al final es 2, que es con el que parte. Para hacer esta construcción más general, pues en vez de dividir aquí, en vez de coger aquí rotaciones de ángulo pi, pues considero 2 pi partido por n más 1. Ahí considero 2 pi partido por n más 1. Y claro, los sectores que me quedan ahora son más pequeños, pero voy a subir para atrás. Y ahí pues se van construyendo una superficie que tiene que tener alguna isometría, en este caso, pues claro. ¿Dónde está el género? ¿Dónde se ve el género? ¿Lo ves? El género está en la... No, el género está así ya. Yo creo que eso es como nuestro dibujo del elefante de tres patas. Sí, el género. Como la superficie que saldría... Tiene que tener, ya, en cada sector, él ha pintado tres sectores horizontales, agarrarle a uno. Sí. Entonces, en el interior de ese sector hay un círculo. ¿Sí? Sí. O sea, vamos, es esto, o sea, es exactamente esta. Tendríamos una cosa así. Eso es. Ahí está el género. Claro, entonces, aquí tenemos una copia, aquí tenemos... Claro, lo que pasa es que no tiene la simetría respecto de plano, o de totalmente geodésica, no las tiene. Bueno, luego hablamos. O sea, tenemos aquí, digamos, dos cuellos, el tercero estaría por aquí atrás. Bueno, sí, los reflejos de El comillas. elefante de tres patas. Y vamos, lo que se obtiene, pues, es esta. Si aquí en vez de poner dos piquetes, hubiera puesto pues, pi medio, pues, los cuatro cuellitos, son los tres. Y nada, estas serán las dos para uno de los índices 1, para índices 2. Eso, perdona, ¿en qué artículo está? Esto está en el... Tengo el artículo, yo llamo que tocar luego lo manda, ¿vale? La tesis, eso te lo mando. Sí, bueno, yo no he llegado a leer. No, y dice, perdona, y dice específicamente eso, no tengo idea si esto es sobre eso. Dice que es isotópica de algo, claro, de hecho es que no puede decir, vamos, creo que el grupo, no sé si al fin sí puede de alguna manera... Sí, no, es que eso no tiene... Claro, la cosa es si el grupo de simetría es maximal. Quiero decir que puede que la esta simetría que está usando la construcción o como mínimo tiene esa.
Claro, o gratis se le añadan simetrías, pero no sabemos cómo. Claro, la cosa es que esto ya no sé, porque no la he mirado, digamos, en mucho detalle, pero en principio el cociente que considera es ese, ¿vale? Son esos dos. Sin embargo, hay una isometría más, que preserva la orientación, que es, pues claro, esto tiene una isometría, esto tiene un grupo diédrico. Entonces, el eje vertical sí que lo está considerado, pero los ejes horizontales yo no los he mencionado en ningún momento. Y creo que de la existencia de esta simetría no sale exactamente eso. No sé si me explico. No. Que, claro, Cuando dice dos ejes horizontales, estás usando la simetría de ángulos pi respecto de cada una de las tres rayas horizontales. la utilizo respecto de esta que decía. Voy a borrar un momento. No, entonces no se entendía. Entonces, 2 pi tercios aquí, ¿no? 2 pi tercios Dos criterios y después, con respecto a la polar del eje, haces pi y te lo llevas a polar. claro, Pero tiene el espacio impuesto en el triángulo. Tiene los tres. Entonces, digamos, tú lo que utilizas es un sector donde tienes una de las partes restantes, haces las dos rotaciones que te faltan, y la rotación sobre la polar del eje Z te da la parte de abajo. claro, lo que se son estas dos. Después también había otras, ¿no? Vamos a ver cómo digo, que se llama esta, ¿no? Una por aquí más. Y esa no. En principio, para definir el cociente no parte ese, sin embargo, también preservan la isometría. O sea, preservan la orientación, es decir, estos son todas cosas diédricas y. Pero tú dices que Galoso contiene eso. Claro, Galoso no contiene. Esas cortan ortogonalmente. ¿No? A ver, contiene como grupo, o sea, que tiene un variante. A ver, No sé, yo que esté bien. Así. Eso es lo que quiero decir. No. Digo que, o sea, las dos no son invariantes por todas estas cosas. ¿Sí? Y lo que digo que Tobler, cuando define la superficie, no sé si llega a considerar estas, o sea, si llega, digamos, a meter en el grupo estas isometrías también. En principio, para mi sensación es que solo cocienta con esta geodésica y se olvida de las otras geodésicas horizontales. Nuestra cortinita ya de No, la superficie no, esas cortan ortogonalmente. Estas cosas no deberían cortar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Contenida de la superficie quiere decir que inducen isometría que invierten la orientación, ¿no? Y estas conservan la orientación porque además, ¿no? Que Tobler no sabe hacer. No sabía eso. No sabía. Sabía En eso. ese momento, cuando hice esto, No, no no sabía. sabía. Vale, vale. No. Perfecto. Perfecto. Pues. Te iba a preguntar algo. No, creo que precisamente eso, si era La dos. No lo sé. Preguntarle a él. No, viene rápido. Bueno, pues. Es que hay por ahí, digo, ya. Aparte, un poquito sobre eso. Ay, sí. Hay por ahí una conjetura, pero mucho más. Yo la primera vez que la vi escrita Para quitar. Sí. este año, que dice que Te doy a. la razón se puede caracterizar por un grupo, un subgrupo de grupo de isometría más pequeño. Se queda. Bueno, pero que es un grupo de isometría. así, vale. Pero se puede Es una caracterizar, conjetura, ¿eh? No. pero se puede caracterizar por el grupo de isometría. Por el grupo de isometría, sí. Sí, por el grupo de isometría. Si una superficie tiene la misma topología mínima en medida, en la esfera, Y el mismo y tiene el mismo grupo de isometría, entonces es la dos. entonces lo es. Eso es un teorema. Entonces lo que le falta que todo es añadir una isometría. Bueno, es que el grupo de isometría de la Lawson, por ejemplo, de género 2, tiene orden 48. Pero tiene una estructura de subgrupos muy rica. Entonces, tú coges subgrupos de índices divisores de 48 y te preguntas si puedes caracterizarla con menos. Por ejemplo, aquí hay una construcción que produce una, que si es la Lawson, si tú demuestras que es la Lawson, entonces estás caracterizando a la Lawson Con con menos, un grupo con mucho menos. más. Un grupo más chico. Vale. Bueno, pues vamos a
el artículo este yo le llamo objeto verde porque tiene 3 artículos y este, digamos, sería el segundo, el tercero ya en el caso de Freeboundary, que justamente es lo que voy a hablar ahora. Entonces, vamos a pasar ahora al caso en el que, bueno, vamos a suponer que nuestra variedad n tiene puntos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir si aplicamos min-max? Si siquiera podemos aplicar min-max. Porque claro, si uno estudia los puntos críticos del funcionalario dentro de una variedad con borde, esos puntos críticos los puede caracterizar y la caracterización lo que nos da son superficies mínimas que en caso de tener borde, tienen que tener borde libre respecto a la frontera, o sea, tienen que intersecar la frontera ortogonalmente. Entonces, dado que tengo esa caracterización de los puntos críticos, parece natural plantearse el problema de aplicar min-max a esta situación. Entonces, la primera respuesta, o las primeras respuestas a esta cuestión fueron dadas en primer lugar por Deleuze y Ram, que ellos dieron una respuesta afirmativa imponiendo condiciones de convexidad sobre la variedad, y después Lee dio una respuesta positiva en un caso más general, eso sí, asumiendo que la frontera fuera suave. Esta hipótesis de hoy no que yo sepa, no se ha admitido nunca. Hace falta siempre tener este control sobre la frontera. Entonces, bueno, Lee, digamos, que dio el tema más general en este momento, pues, en ese punto, lo que tenía era simplemente un tema de resistencia, no, digamos, decía mucho más sobre cómo son esas superficies o si tienen algún comportamiento equivariante. Y bueno, con lo que ya venía dado por Lee, con lo que tenía ya que todo hecho antes, pues sacó su tercer artículo, que en general él, digamos, se centra en el caso de la bola unidad, pero según afirma, pues se puede aplicar en contextos más generales. Pero para el caso de la bola unidad, que es con el que él trabaja, no hay lo siguiente. Supongamos que, bueno, consideramos la bola unidad en el espacio euclídeo y, dado un sweep out equivariante sobre un grupo de isometrías de la bola, hecho mediante superficie de género G, pues, bueno, pues demostramos que existe una superficie embebida, free boundary y mínima con multiplicidad. En este caso tenemos una única superficie, que además tiene que ser orientable, debido a que, claro, como estamos trabajando en la bola unidad, existe un resultado que es la propiedad de Frente para variedades convexas, que lo que nos dice es que la superficie tiene que ser única, en este caso. Y además tiene que ser orientable, porque en la bola unidad no podemos tener superficie no orientable, digamos, completas, ¿no? Que sean embebidas también. Entonces tenemos una única superficie que tiene que ser de este tipo. Entonces, bueno, en particular tendríamos directamente esta cota sobre el género, que digamos sería para la parte oriental, y tenemos bueno, al igual que antes, pues respecto al conjunto singular podemos a tener unas propiedades, digamos, parecidas, ¿no? O sea, si estamos, lo que me estaba antes, si tenemos un grupo de isotropía citado, pues es tangente o es perpendicular, si es distinto, pues tiene que ser perpendicular, etc. En este artículo, Fetover afirma realizar varias construcciones. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto se han considerado, digamos, son totalmente rigurosas las construcciones. Hay un problema en este caso y es que él no tiene un control de las componentes del borde. Y él en algunos resultados dice, bueno, pues construimos superficies con género 0 y k componentes en el borde. Y yo no estoy seguro, quiero decir, digamos, artículo yo no lo he leído en profundidad, no sé exactamente cómo son las construcciones, pero sin embargo sé que hace un año Francis sacaron justamente un artículo completando esa construcción. Entonces entiendo que algo faltaba. Supongo que tiene que ver con esa propiedad de que él no controla las componentes del borde, entonces las componentes del borde pueden crecer, pueden disminuir, no hay mucho al respecto. Keter también comentaba que era capaz de construir superficies para todo género y cuando el género era suficientemente alto tenía 3 componentes en el borde. De nuevo, no sé, digamos, si falta algo en esta construcción. Y también dice que existen 3 ejemplos con simetrías platónicas. Uno tiene simetría del tetraedro con 4 componentes en el borde, otro tiene la simetría de simetrías cúbicas con 6 componentes en el borde, y otra, que sería la del dodecaedro, que tenían 12 componentes en el borde. ¿Vale? Yo la simetría platónica sí que las he visto porque me interesaba más, y yo hay una cuestión que sí que lo estoy entendiendo muy bien, que es, efectivamente, el género, el parte de un sweep out con superficie de género 0, así que lo que le sale tiene que tener género 0,
pues esto sí que lo demuestra. Pero no sé, digamos, por qué las componentes que están en el borde tienen que ser las que él afirma exactamente. Esto ya es una cosa... Eso no está claro. Yo creo que no está claro. Porque pueden, o sea, uno de los problemas, cuando él dice para género alto, sí es verdad que las tres componentes se conservan. Sí. Pero para género bajo, eso puede colapsar. No, sí, eso él sí que afirma que no controla las componentes del borde. Yo digo, en el caso platónico, pero da el argumento de por qué controla que las componentes no... dice que no puede pasar que haya un colapso. Entonces, Solo, ya está. claro, sí, bueno, pero claro, es que para empezar tampoco sabe si no puede haber, o sea, si puede aumentar las componentes en el borde. Eso sí que me parece claro, ¿no? O sea, lo que sí puede es colapsar. Claro. Pero, o sea, él no tenía demostrado esto. Después sí que hay, ahora digamos, la diapositiva siguiente lo voy a mostrar, que el borde sí que las componentes del borde se pueden acotar, pero esto ya no te que todo. No tienen, perdona, no tienen guiada France. Sí, eso sí, eso es verdad. Eso es lo que voy a Sí, sí, sí. Vamos, antes de pasar esto, justamente por el caso de la simetría platónica, que precisamente uno que sí que me interesaba a mí estudiar un poco más en detalle. Claro, que todo lo que decía era que tenía que existir, por ejemplo, para el caso cúbico, una de este estilo, ¿no? Él consideraba un sweeper que era, digamos, como una especie de bola, donde le metía 6 cuellos, ¿no? Uno por cada cara del cubo, y bueno, haciendo un min-max, pues le sale un min-max con un valor positivo, y dice, bueno, pues tiene que existir una superficie mínima como esta. Claro, si tú no controlas las componentes en el borde, pues te puede salir esta, o por ejemplo te puede salir una como esta. Esto también tiene una simetría cúbica, solo que digamos, las componentes en el borde, ahora en vez de ir digamos, acompañadas con las caras, va acompañada con los vértices del cubo. Y esto tiene el mismo grupo de simetría exactamente. Entonces sí que es cierto que existen superficies min-max free-bounded, con esas superficies mínimas, perdón, free-bounded, con esta simetría, pero el tema de las componentes en el borde no sé si ahora mismo está ya claro o no. Para el caso del tetraedro, que él dice que existen 4 componentes en el borde, creo que sí que se puede. Ya, pero que. Dice, a ver, lo que tú has dicho, que este grupo de isometría y el otro. Tú coges que Tobel coge un grupo de isometría y hace min max invariante por eso. Fija el grupo de entrada. Claro, en este caso. El grupo del mismo, ¿no? De las dos figuras. Sí. Ya, pero lo que no es igual, creo yo, es en la superficie del sweep out, el comportamiento del grupo de cada uno de los respecto de las componentes en que divide la superficie a ese. No sé si entiendo lo que quiero decir. Cada superficie en el sweep out, yo te sweep out una manera continua, ¿no? Cada superficie divide ese 3 en dos componentes. Esto es el Esto sí, a ese 3 no, perdón, a B3. A B3 no. Y a lo largo de la T del sweep out, del parámetro tiempo, digamos, del sweep out, las componentes tienen una manera natural de no saltar de una a otra. ¿No entiendes lo que quiero decir? Es que eso no lo tiene demostrado. O sea, quiero decir, para el caso. De no saltar, tú dices de una componente interna a la. Eso es. Sí, sí, no, eso está claro, ¿no? Eso sí. Yo creo que las dos figuras que acabas de nombrar, Sí. Lo que pasa es que si tú fijas una realización del grupo de isometría, diciendo estas son las isometrías que yo voy a considerar, entonces las dos figuras que han mostrado tienen un distinto comportamiento respecto de las componentes. Quiero decir que si yo cojo un giro de 180 respecto de una cierta geodésica, B3, ¿vale? Y hay un cuello, ¿se entiende, no? Hay un cuello de la superficie, en el otro lado no tengo ese cuello. Sí, pero el cuello tiene ese control, ¿eh? Por lo menos, es decir, este dos patrones no lo sé porque no lo vi, pero en el de capilloide con disco, que hace 3 componentes, eso es lo que controla precisamente. ¿Cómo cambia una componente a la otra? El componente interno a la externa. No lo sé ahora mismo. O sea, sí que es cierto que, digamos, me puedo imaginar cómo, o sea, teniendo superficie siempre de género cero, cómo se puede pasar haciendo cosas un poco raras en el borde y siempre de manera equivariante de esta situación a la otra. Entonces, por eso, por lo que se hace un poco. Ya, pero que te da la impresión de que lo que
excluye ese problema que tú ves, es que el proceso del sweep out no solamente es con la superficie, sino con la superficie con la componente. Fijo una componente y voy a decir esta es la de dentro. Ajá. Y entonces, cuando yo minimizo y aplico min-max, pues voy a distinguir las dos figuras porque en un lado la componente que fijé se comporta de una manera respecto del grupo y simetría y en el lado no sé, eso lo discutimos. No, también podemos volver a la misma transparencia, porque tengo una pregunta. ¿Aquí? Aquí, ¿qué es la formulación de la teorema? ¿Qué exactamente significa multiplicity n por la superficie? Y es una relación fija entre G, dejemos de sweep out y multiplicity de superficie. En primer lugar, ¿Qué es multiplicity de superficie? Sí, la multiplicidad es, digamos, es un concepto que aparece, digamos, cuando uno, bueno, digamos, en la teoría misma, cuando uno habla, digamos, tenemos una familia de superficies que convergen a una cierta superficie. Entonces, el sentido de convergencia es el sentido de los bifolds, en el sentido de un concepto de geometría de la medida. Entonces, por ejemplo, aunque quizá en el caso clásico, nosotros tenemos un plano, y otro plano aquí. Si yo voy acercando este plano a este, mediante una sucesión, el límite es un plano, un único plano. Sin embargo, en el sentido de los bifolds, el área total de la configuración se tiene que mantener. Entonces, claro, en este proceso, mis dos planos convergen a uno solo, pero con multiplicidad 2. Porque, claro, la situación límite, que sería un único plano, el área de esto no puede ser distinta al área de esta configuración. Entonces, cuando se habla de multiplicidad, se habla de que la superficie mínima obtenida tiene esa multiplicidad, que convergemos a un conjunto de copias de una cierta superficie. Si están dos planos y un tubo entre estos dos planos, ¿qué multiplicidad? ¿Dices si esto se ve? Bueno, pues ya dependería un poco. En principio, si el cuello se mantiene constante, convertiríamos como una cosa haciendo así, para como un plano con papel, pero esta parte del plano tendría multiplicidad 2. Si el cuello se va haciendo cada vez más pequeño, mientras que vamos convirtiendo así, pues convertimos nuevamente a un plano con multiplicidad 2. Y otra pregunta de relación de G y N. La relación de G y N. No existe. No. Simplemente existe N por cada situación de sweep out y todos sweep out. La relación está allí. Sí, N claro. por el G de gamma, N por el T. Esa es la relación. Es la cosa, sí. Pero en principio no existe una relación, digamos, directa. Ya cuando uno estudia la geometría del problema, ¿no? Puede decir, bueno, puede de alguna manera decir un poco más sobre cómo podría ser esa multiplicidad. Sí, Pero en el caso específico. claro, ya en cada caso uno haciendo un estudio más tranquilo, digamos. Vale. Pues, bueno, sí, el tema este de Gettover, pues tiene una serie de construcciones. En principio, en este artículo no tienen control sobre las componentes del borde, con lo cual el teorema de Bipolar está bien, lo que ya no sé, digamos, las construcciones, sino si hay algunos aspectos que quizá a mí no se me escapan un poco. Lo dejo así, digamos. Vale. Hay, sin embargo, un artículo que es el año pasado. La pregunta es entonces qué podemos decir sobre las componentes del borde, ¿no? Para tener un control topológico ya más serio en este caso. Entonces, bueno, hay un artículo que salió el año pasado de Jana France y Marie Schulz que, bueno,
si asumimos que la frontera de M es min-convex, o sea, tenemos una pequeña condición de convexidad, pues, bueno, es el teorema esencialmente, es lo mismo, dado un sweepout, en este caso sobre una variedad M, min-convex, pues tenemos una superficie free boundary medida y mínima que converge a una cierta superficie con multiplicidad. Claro, como ahora no estamos trabajando con la unidad, sino que estamos trabajando con una variedad, pues ahora en principio pueden salirnos nuevas, no son una superficie. Ellos demuestran esta cota de género, ¿vale? Que es parecida a la cota de Ketov, solo que sin añadir la multiplicidad. Es una cota de estilo Simon-Wieser. Allí G está hecho de cosas que conservan y que invierten o solo conservan la orientación. Se admite, digo, ese G es un grupo de isometría sin especificar. Un grupo finito. No, es un grupo. No, ese todavía Esto medio contesta lo que yo preguntaba. Sí, claro, en principio pues... No saben quitarse según la pregunta. Sí, eso es. Vale, pues tenemos esta cota de género. No lo sé, la verdad es que... Al menos, claro, es que aquí esto está hecho con una variedad abstracta. No sé. Yo me pregunto, por ejemplo, si en el caso orientable para M se puede uno quitar. O sea, una de las preguntas, ¿no? ¿Se puede uno quitar segundo sumatorio? No. No sé si esto ayuda, pero quiero decir, por ejemplo, existen, creo que en S2 por S1 uno puede considerar superficies no orientables de vida. Entonces, no sé si eso se puede conseguir como medida. Como Claro, porque tendría que ser que nuestra superficie tendría que converger a esa no orientable, creo que con multiplicidad 2, porque claro, tenemos como que recubrirla con las dos caras, algo así. Ya ahí ya no sé qué decir. Sí es cierto que para una variedad orientable sí que podemos construir cosas no orientables bien de vida. Ya las cosas no orientables se me escapan un poco, honestamente. Entonces, bueno, tenemos estas cotas de género que son un poco tipo las de, vamos a tomar las de Simon Smith, sin multiplicidad. Y aparte, también desarrollan una cota que es, digamos, tiene que ver con las componentes del borde, ¿vale? En este caso, B serían las componentes del borde de nuestro supato original, en realidad sería B-1, para que poner aquí. Habría que poner un menos 1 en esta vez. Y digamos que esto, que la suma del género y de las componentes del borde de nuestro supato original son una cota superior para la suma del género y la complejidad del borde de la superficie límite obtenida. ¿Vale? Aquí, pues claro, no pueden decir que el borde final o sea, que las componentes del borde final son menores que las del inicial. Dan una especie de, bueno, no sé, no un contraejemplo exactamente, pero algo que podría ser un potencial contraejemplo es considerar en el caso de la volatilidad una especie de catenoide, pero con un pequeño cuello aquí, medio cuello, ¿no? Que hace que se tenga una componente en el borde. Entonces, sí, se podría perder el bridge. Claro, si se rompe esto, tendríamos una nueva componente en el borde para la superficie límite. Entonces, claro, en esta superficie límite tendríamos género 0 con dos componentes en el borde, y aquí lo que teníamos era género 1 con una única componente. Entonces, digamos que en ese sentido dicen que esta igualdad podría ser con esta especie de contracción. Entonces, bueno, esto es hasta donde yo sé lo que se sabe para superficies mínimas, en caso equivariante y en caso free-boundary. Ya, bueno, por terminar un poco y por cerrar esto, hablar un poquito más de lo que en principio estoy diciendo un poco, que es considerar en vez de considerar puntos críticos del funcional área, es decir, en vez de construir superficies mínimas,
centrarnos en construir puntos críticos de un funcional un poco más general, ¿vale? En este caso, suponiendo que M sea una variedad con borde, un funcional que podemos definir sobre M, que sería un funcional sobre los abiertos de M, sería el siguiente. Entonces, nuestro abierto omega sería un subconjunto de M. Vamos a denotar por la frontera de omega, vamos a dividir en dos componentes. Por una parte vamos a llamar frontera de omega sub 1 a la parte del borde de omega que está dentro de la variedad en el interior, y vamos a denotar por frontera de omega sub 2 a la parte de la frontera que está contenida dentro de la propia frontera de omega, ¿vale? Y entonces, pues bueno, dado cualquier abierto, vamos a considerar pues, puntos críticos de este funcional, donde consideramos el área de la frontera interior, el área de la frontera exterior con un término tipo coseno, y también consideramos el volumen del propio abierto omega, ¿vale? Entonces, bueno, los puntos críticos de este funcional se pueden caracterizar y generalmente van a ser en superficies CMC, curvatura media C, que acompaña el volumen, y capilares con un ángulo de contacto Z. O sea, el ángulo de contacto sería este ángulo de X. Entonces, bueno, pues podemos plantearnos la cuestión de hacer min-max para construir puntos críticos de estos El funcionales. ángulo, una pregunta estúpida. ¿El ángulo de contacto es el que hace por la parte de omega o por la parte del complemento? ¿Cómo se mide el ángulo? Ahí. ¿El ángulo es el que viene por omega o el complementario? Ah, dices. ¿Es ese o ese? Exactamente. Ahora mismo no puedo guardar los dos. Entiendo que. Hacia abajo no puede decir exactamente cuando lo seguí. Pero no suman aquí. ¿Qué? Estos ángulos no suman aquí. Sí, la suma de los dos tiene que ser sí, porque digamos que esta frontera digamos es suave. Sí, vale, bueno, que está Creo que el interior, pero no que tampoco. va por omega, ¿no? Sí, creo que sí, pero ahora mismo no se le decir. Vale. Entonces, en estas condiciones hay un teorema de Lie, de sub y sub también, que lo que nos dice, bueno, que hemos dado una solución a este problema. Se nos dice que dado cualquier variedad cerrada y orientable con frontera regular, dado un cierto número C y un ángulo Z, pues podemos construir una superficie CMC capilar con ángulo de contacto Z y curvatura media C. El problema, en este caso, digamos, una diferencia que tenemos con la teoría de Sedgman-Smith es que, bueno, el caso mínimo, es que aquí tenemos superficies casi embebidas. Por casi embebidas, lo que nos referimos es que pueden haber puntos de autointersección para lo que sería la superficie, que en este caso sería la frontera de omega sub 1, pero esos puntos de contacto tienen que ser de esta forma. O sea, si los únicos puntos de contacto tienen que ser puntos de manera que el borde, o sea, digamos, el normal de uno sea opuesto al normal de otro. ¿Esto por qué sucede? Pues tiene que ver con, aunque este teorema no se puede con Simon Smith, se puede con Alvin Pitts, este hecho, el problema, la solución de no poder quitarnos esto tiene que ver con que cuando, en la prueba de ayer, cuando llegamos a la parte de regularidad, donde tenía muchos grafos de elipsis que se unían en un punto y demás, pues claro, por el principio del máximo, en el caso mínimo, yo tengo que solo puede haber un grafo. Aquí puede haber dos en función de cuál sea la orientación de los más, ¿no? Entonces, está, digamos, el motivo por el que aparece esta condición de Amundsen-Berger. Siempre que uno trabaja con la teoría de Amundsen-Pitts, que es la que demuestra este resultado. Hasta donde yo sé, creo que este es el resultado más general que existe para este tipo de funcionales. Existe un resultado parcial para cuando aquí en vez de tener una función C tenemos una cierta función que es nuestra constante, se nos daría en superficie con curvatura media prescrita, pero creo que no está resuelta en general para cualquier función, incluso si le ponemos regularidad infinita.
Bueno, otra cuestión en este caso es que como la teoría viene de Amber Pitts, no viene de Simon Smith, no se conocen a día de hoy cotas para el género o el número de componentes del borde. Y de hecho, pues es una cuestión bastante, creo que bastante estudiada, porque ya no solo es algo relacionado con el mismatch, sino con generalización del teorema de Nietzsche-Mundial, que es de donde salen todas las cotas del género. Vale, este teorema, digamos, es un teorema de existencia, no nos dice nada sobre qué pasa si nuestra variedad n admite algún grupo de isometría. Y justamente la cuestión que yo estaba estudiando estos meses atrás es qué podemos decir si tenemos ese grupo de isometría. Ya que no podemos controlar el género, al menos controlar esa segunda condición. Y esto, bueno, ya que estamos en familia, tenemos un teorema bastante pequeño. Entonces, bueno, un resultado que, digamos, no tengo, digamos, todavía probado, pero sí que es cierto que la parte más delicada, que es la de los reemplazamientos, sí que he podido controlarla, creo que sin problema. Que es que, bueno, si tenemos una variedad cerrada y orientada sin borde, no he trabajado en el caso con borde todavía, y dado un grupo finito de geometrías que preservan la orientación, pues podríamos deducir que existe una superficie CMC, casi medida, y que es equivalente. Eso sí, con multiplicidad y posiblemente con varias componentes del borde. Un poco, digamos, similar a las conclusiones del segundo teorema de Quetelet, pero sin cotas de género específico. ¿Vale? Esto, pues bueno, tiene algunas aplicaciones que a ellos me interesan, que sería construir superficies CMC triplemente periódicas, considerando cocientes compactos sobre tres variedades. Y bueno, también en algún momento me gustaría estudiar la extensión al caso Frigondo, aunque primero, claro, quiero cerrar, digamos, esta construcción. En este caso, claro, tampoco se conocerían cotas de género o de componentes en el borde si se podría extender hasta el caso Frigondo. Y bueno, ya con esto con todo lo que quería contar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, por el resultado. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Más preguntas? Supongo que, o sea, ahora cuando Guiada y Dan saquen supongo que pronto, el tema con que se puedan hacer reflexiones, digamos, ahí está el detalle técnico que te da falta a ti para incluir reflexiones aquí, supongo. Es posible, sí. Vamos, la prueba de este resultado, bueno, he de decir que aunque el resultado no está completo, sí que la parte de los replacements ya he podido trabajar con ella. Esa parte, digamos, la prueba consiste básicamente en ver la teoría de Amber Pitts y, digamos, trabajar con ella en el caso equivariante, que eso no es lo más agradable que nos puede hacer, pero bueno, básicamente es considerar, pues, en vez de replacements, pues considerar replacements equivariantes. Entonces, pues, en principio, sí, habría que ver cómo se adapta a este caso, porque claro, Amber Pitts no funciona exactamente igual que Simon Smith en la parte de los replacements, ahí existen algunos fenómenos un poco diferente, pero creo que sí se podría. Tendría que mirar. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por estar por aquí.